receptores de la glucosa, que está la pramlintida, que es producido en las células beta pancreáticas y secretado con insulina. La forma sintética es la amilina, que son varias modificaciones de la pramlintina, que estas modificaciones están en los aminoácidos para mejorar la biodisponibilidad. Se desarrolló como fármaco para tratar la diabetes. Dice que quizá la pramlintida actúa mediante un receptor de amilina en zonas específicas del cerebelo. En el ADME, esta se administra como inyección subcutánea antes de las comidas y no se une de una manera considerable a las proteínas plasmáticas. Tiene una vida media de 50 minutos y en los pacientes con diabetes tipo 1 la dosificación se inicia con 15 microgramos y se aumenta hasta un máximo de 60 microgramos. En la diabetes tipo 2 la dosis inicial es de 60 microgramos y la máxima es de 120 microgramos. Siguiente. En las reacciones adversas y las interacciones medicamentosas, la reacción adversa más común son las náuseas y la hipoglucemia, aunque la pramlintida no disminuye la glucosa en sangre, o sea, sola. La adición con la insulina a la hora de las comidas puede provocar un aumento de riesgo de la hipoglucemia. En ocasiones, pues puede ser grave. Actualmente se recomienda reducir la dosis de insulina en un 30 a un 50% en el momento de iniciar la administración de pramlintida y pues ir haciendo ajustes necesarios. Debido a los efectos sobre la movilidad gastrointestinal, esta está contraindicada en pacientes con gastroparesia o otros trastornos de la motilidad. Es un medicamento de categoría C para el embarazo y puede usarse en personas con enfermedad renal moderada que tengan una eliminación de creatinina de mayor de 20 mililitros por minuto. Siguiente. También están las resinas de unión a ácido biliar, que es el único eliminador de ácido biliar que está aprobado para el tratamiento de la diabetes tipo 2, que este es el colesevelam. El mecanismo de acción es, pues, el metabolismo es del ácido biliar es anormal en pacientes con diabetes tipo 2, ¿sí? Entonces se ha reportado de forma intermitente que estas resinas reducen la glucosa en plasma en los pacientes diabéticos. No se ha establecido el mecanismo mediante el cual la unión y eliminación del ácido biliar en la circulación enterohepática que reduce la glucosa en sangre. Los eliminadores de este ácido pudieran reducir la absorción de glucosa intestinal, aunque pues no hay evidencias que apoyen esto, ¿sí? Los ácidos biliares también actúan como moléculas señalizadoras mediante los receptores nucleares. Algunos pueden actuar como sensores de la glucosa. En el ADME, el colesevelam se suministra en polvo para solución oral y en tabletas de 625 miligramos. El uso típico de estas es de 3 tabletas 2 veces al día antes del almuerzo y comida o 6 tabletas antes de la comida principal de la persona. El medicamento se absorbe únicamente en el tracto intestinal a nivel de trazas, por lo que su distribución se limita al tracto gastrointestinal. Siguiente. En reacciones adversas y interacción medicamentosa, los efectos secundarios pues, más comunes son gastrointestinal, constipación, dispepsia, dolor abdominal y náuseas, que pues afectan alrededor de los del 10% de las personas tratadas. Pues al igual que otras resinas de unión del ácido biliar, puede incrementar los triglicéridos en plasma en personas con una tendencia inherente a la hipertrigliceridemia.
y se debe usar con precaución en pacientes con triglicéridos plásmicos mayores a 200 miligramos por decilitro. Este puede afectar la absorción de agentes que se usan comúnmente, como por ejemplo la fenitoína, la warfarina, el verapamil y la gliburida. Es un fármaco de categoría B para el embarazo y pues no está contraindicado en pacientes con enfermedad renal o hepática como otros medicamentos que ya había mencionado anteriormente. Está aprobado para el tratamiento de la hipercolesterolemia y se puede usar para tratar la diabetes tipo 2 como suplemento de la dieta y del ejercicio. Hay ensayos clínicos en los que se observaron que reduce la A1C en un 0,5% al ser adicionado a metformina, a una sulfonilurea o al tratamiento con insulina de los pacientes con diabetes tipo 2. Siguiente. Ahora la parte de la bromocriptina, que se ha aprobado una formulación de esta con un antagonista del receptor de dopamina para el tratamiento de la diabetes tipo 2. Es un tratamiento establecido para la enfermedad de Parkinson y la hiperprolactinemia. Los efectos sobre la glucosa en sangre son modestos y pues pueden reflejar una acción en el sistema nervioso central. El rango de dosificación es de 1,6 a 4,8 miligramos y se debe tomar con alimentos en la mañana, 3 horas después de haber despertado. Los efectos secundarios incluyen náuseas, fatigas, mareos, hipotensión ortostática, vómitos y cefalea. Siguiente. Ahora en el enfoque farmacológico combinado para la diabetes tipo 2 tenemos este cuadro en una forma sintetizada donde se reduce lo que hay que hacer con un paciente con diabetes tipo 2. Entonces, el manejo de la progresión de la diabetes tipo 2, en la mayoría de los pacientes, los cambios patológicos que originan la hiperglucemia en los diabetes, en las personas con diabetes tipo 2 se desarrollan con el paso del tiempo. Entonces, así la mayor parte de las personas necesitan una intensificación progresiva de la terapia para mantener la meta glucémica. ¿Sí? Entonces, hay varias sociedades académicas y organizaciones sanitarias que han emitido ciertos lineamientos, enfoques o algoritmos para el tratamiento de la diabetes tipo 2. Entonces, tenemos esta figura que presenta una versión simplificada en los lineamientos de la ADA, la Sociedad Europea para el Estudio de la Diabetes y la Asociación Americana de Endocrinología Clínica. Se puede encontrar, bueno, en el Instituto Nacional de Salud y Atención de Excelencia se pueden encontrar más detalles. Este es un algoritmo del tratamiento para el manejo de la diabetes mellitus tipo 2. Los pacientes diagnosticados con esta diabetes, mediante, pues se les realizan pruebas de glucosa en ayuno y tolerancia a la glucosa oral o mediciones A1C, que estas personas deben recibir educación sobre la diabetes, incluyendo la instrucción sobre terapia de nutrición médica y actividad física. Entonces, la metformina por consenso es la terapia de primera línea y se debe iniciar en el momento en que se diagnostica la enfermedad. La imposibilidad de alcanzar una meta glucémica, generalmente con una UC del 7% o menos, en un periodo de 2 a 3 meses, pues obliga a la adición de un segundo agente, como la insulina, la sulfonilurea, la tiazolidiniona y los inhibidores de EPP4. Reforzar en cada visita las intervenciones relativas al estilo de vida y evaluar cada 3 meses la A1C. El tratamiento puede escalar al uso de metformina más insulina o metformina más otros agentes de los que le mencioné anteriormente. Y ya, profe, eso era lo que faltaba. Ah, y hay un diabetes porque sí, ahorita, bueno, el 14 de noviembre fue el Día Mundial de la Diabetes, entonces queríamos como compartirles un video.
Ah, sí, profe. La cuestión es de que nos sorprendió cuando nos enteramos que el 14 de noviembre había sido el Día de la Diabetes y pues aparte de todo el conocimiento que obtuvimos en el capítulo sobre la fisiología de la homeostasis de la glucosa, lo que les explicamos con la regulación de la glucosa, pues la fisiología de los islotes pancreáticos y la secreción de la insulina, la acción de la insulina y el receptor de la insulina, dejar y después explicar la fisiopatología de la patogénesis de la diabetes tipo 1 y tipo 2 y luego explicar toda la terapia, dejar un mensaje en claro pues sobre la grave enfermedad de la diabetes, ¿no? Que se obtiene más que todo por los malos hábitos de la comida y por no hacer deporte, por el sedentarismo. Entonces, del Hospital Erasmo Meós, el endocrinólogo Freddy Niño subió un video el 14 de noviembre y nos pareció en verdad muy importante. ¿Sí pueden observar la página? Sí. Ok. No se escucha. Profe, mientras mi compañera comparte el video también para decirle que habíamos De las hecho. cifras de azúcar. Soy Freddy Niño, soy internista endocrinólogo del Hospital Erasmus Meós. Hoy vamos a hablar sobre la diabetes en el Día Mundial de la Diabetes. La diabetes es una enfermedad que consiste en la elevación de las cifras de azúcar en sangre, llevando a múltiples complicaciones en todo el cuerpo. Complicaciones que pueden afectar los ojos, pueden afectar el corazón y pueden afectar los riñones de las personas. Los síntomas más frecuentes en la diabetes son sed, aumento en el volumen de la orina y pérdida de peso. La forma de diagnosticar la diabetes consiste en una persona que tenga todos los síntomas clásicos y que se deba realizar una prueba de laboratorio, generalmente es un examen de sangre, que es la glicemia, que es el azúcar en sangre. La mejor forma de prevenir la diabetes es tener muy buenos hábitos de vida, que la persona haga actividad física, se recomienda actividad física 30 minutos diarios y además tener buen plan nutricional, en donde consiste en tener alimentos que no sean ricos en carbohidratos, que son los que hacen elevar las cifras de azúcar en la sangre. Los alimentos que tienen altos niveles de azúcar y que se deben evitar son azúcar, miel, panela, dulces, helados, chocolates, gaseosas, postres, ponqué, que tiene una alta carga calórica y que va a favorecer que una persona susceptible vaya a tener aumento del riesgo de desarrollar azúcar en la sangre. No es cierto que la diabetes puede producir ceguera, se requiere solamente que el azúcar no esté controlado. También no es cierto que la diabetes puede producir amputación, solamente si el azúcar no está controlado y lleve mucho tiempo de evolución. No es cierto que la diabetes produce daño renal a menos que el azúcar no esté bien controlado. No es cierto que la diabetes se pueda afectar solamente a personas de edad avanzada, sino también puede ocurrir en personas muy jóvenes. No es cierto que pueda dar diabetes en personas obesas, también puede dar diabetes en personas delgadas. No es cierto que la diabetes se pueda heredar. La diabetes también puede ocurrir en pacientes en un mal hábito nutricional que pueden desarrollar el problema del azúcar y no necesariamente que lo deba heredar de un papá o un familiar. Súper bueno. Muchas gracias. No, eso es súper bueno. Muchísimas gracias. Espero que hayan aprendido y cuando íbamos a empezar a hablar del tema, cuando
pidieron la asesoría, yo les comentaba que para poder entender los hipoglucemiantes hay que saber la fisiología de la glucosa y cómo actúa la insulina, ¿cierto? Me alegra mucho que les haya gustado y hayan aprendido mucho. Profe, lo que le iba a Ujú. comentar era que habíamos hecho un quizzes. Hágale. Ya se los comparto. Ya les envié el link y el código. Yo no tengo el WhatsApp web, pero bueno, ya voy a No, profe, lo envié por el chat de aquí del Meet. por eso, es que yo no tengo el Meet desde mi celular. Pero deja ver, bendito WhatsApp web. Ah, no, usted lo mandó fue. Ah, sí, cierto. ¿Cómo hago entonces para...? Ah, sí, sí. Juan Pablo, envíamelo entonces, sí. Porfa. Dice que el código no es válido. Ya, mire, profe. No. Entonces, profe, ya cambié, pero les muestro. Ya les envío nuevamente. Ah, pues, profe, les dicto el código, ¿sí? Ujú. 883976. Súper bacano para el viernes. Pues es, el jueves se los mando. Para que se entretengan el viernes con hipoglucemiantes e insulina. Kevin levantó la mano, no sé si Kevin fue que se levantó accidentalmente de su mano o quiere decir algo. Kevin Correa. Yo creo que entró y se quedó dormido. Bueno,
¿Alguna pregunta de hipoglucemiantes y de insulina para el resto de los compañeros? ¿No? Creo que no. Listo. Entonces, sigamos con el otro tema. Eso lo irán a complementar entonces para verificar que realmente todos entiendan qué es la insulina, cómo funciona la insulina, mecanismos e hipoglucemiantes. Van a desarrollar el taller. Vamos a seguir con la otra exposición. Siguen entonces Juliet Castro, Alejandra Sepúlveda y Oscar Castaño con estrógenos. Estrógenos y progestágenos. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, señor. Bueno, a nuestro grupo le correspondió los estrógenos, progestinas y tracto reproductor femenino. Nuestro, nuestro contenido a exponer es el siguiente. Estrógenos, progestinas, usos terapéuticos de estrógenos y progestinas y la menopausia. De manera muy breve les comentaré un poco sobre los estrógenos y progestinas. Estos cumplen papeles muy específicos como por ejemplo en la mujer, controlan la ovulación, preparan el tracto reproductor, en el hombre regulan la espermatogénesis, la dureza de los huesos y la conducta y en los dos ayudan en el metabolismo de minerales, carbohidratos y proteínas y lípidos. Sus usos más comunes son para el tratamiento de anticoncepción y terapia hormonal para la menopausia. También, de manera de curiosidad, los antiestrógenos son usados para el tratamiento de cáncer de mama y osteoporosis. Además, los antiprote- antiprogestinas se usan en el aborto médico. Estrógenos. Los estrógenos interactúan con dos receptores de familias de receptores nucleares denominados ER-alfa y ER-beta. El estrógeno natural más potente en humanos es el 17 beta estradiol, que es el primero que vemos en la tabla de la izquierda de los derivados de la estructura que ven ahí, que si mal no recuerdo se llama el ciclopentano perhidrofenantreno. Bueno, entonces el más potente en humanos es el 17 beta estradiol, seguido de estrona y el estriol. El anillo fenólico, que es el A, el de la izquierda inferior, es la principal característica estructural responsable de la unión selectiva de alta afinidad a ambos receptores, ER-alfa y beta. Las sustituciones del etnilo en el carbono 17, como ven, están numerados de izquierda a derecha, de inferior a superior. En el carbono, la sustitución de este carbono 17 en gran medida hace que, po- que la potencia para producir los efectos deseados por vía oral, bueno, la sustitución en este carbono hace que pase derecho y no se metabolice en el hígado. Entonces tiene mayores efectos ¿El de cuál? potenciales deseados. ¿El Señora, de cuál? ¿El de cuál? carbono 17, este. Pero con cuál derivado? El No sé, 17. El 17. ¿Cuál? ¿Cuál de esos que el están ahí de abajo? este de acá. ¿Cuál? No, o sea que
que alguna sustitución, las sustituciones en etinilos en esta posición carbono 17 Posición 17, en el D. pero vea que ahí sería, pero entonces ahí se dice carbono 17, pero vea que lo señalan como R2, Sí, sería como R2, porque mire que en la tablita de abajo los ponen como R1, R2 y R3, serían ujú, los R2. sí, señora. Bueno, pues ahí poniendo un etinilo evita el metabolismo hepático. Ahora vamos a la biosíntesis. Esta puede ocurrir en distintas partes del cuerpo, órganos o tejidos, como por ejemplo en los siguientes. En las células de la granulosa ovárica o en células testiculares de Sartori y Ledwig, a partir de la androstenediona, la de la izquierda central, o la testosterona se puede metabolizar a estrógenos esteroides, por ejemplo al estradiol. Si me ven el cursor, entonces estrona o testosterona se pasa a una enzima aromatasa y genera el estradiol. En las células teca del ovario es abundante la enzima 17 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 1. Por lo tanto, a partir de la androstenediona y la estrona, los del centro, izquierda a derecha, se pueden producir la testosterona y el estradiol por estas enzimas tipo 1. Y mientras tanto en el hígado que domina la enzima 17 beta 17 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2 que oxida el estradiol, circulante, lo metaboliza a estrona y luego a estriol hacia la derecha. Pero lo más relevante es que este se puede evidenciar analizando la orina eh, que es metabolizada por el hígado, que ya es desechada. Bueno, en las mujeres posmenopáusicas, en el estroma de tejido adiposo y en conjunto con las glándulas suprarrenales, sintetizan la deshidroepino- deshidroepiandrosterona que luego se metaboliza en androsterona. Entonces comienza aquí arriba en la esquina superior, dehidroepiandrosterona en la esquina superior izquierda y luego se metaboliza hacia abajo, hacia la androstenediona para terminar como estrona y finalizar como el estrógeno circulante. También hay que resaltar que la producción local en los senos de andrógenos y estrógenos es un breve indicativo del desarrollo del cáncer de mama. También cuando una mujer está en embarazo, en la misma placenta se produce deshidroepiandrosterona fetal y sigue la ruta superior de izquierda a derecha, metabolizándose en 17 alfa hidroxidehidro y, y luego en estriol, o sea, de la izquierda a la mitad y después a 16 alfa hidroxiandrosterona para llegar a estriol. A que estos estrógenos también son muy abundantes en la orina. Acciones fisiológicas, más específicamente en el desarrollo físico en niñas y niños. Los efectos de los estrógenos en el desarrollo normal tienen similaridad entre niños y niñas, como por ejemplo ayudan al crecimiento puberal, maduración esquelética, cierre epificiario de los huesos, o sea que para el crecimiento de ellos, y también ayudan al crecimiento de vello axilar y púbico. En las niñas ya es más distinto porque
Hay cambios puberales, aparición de características sexuales, como por ejemplo el crecimiento del desarrollo de y desarrollo de la vagina, útero y trompas de falopio. También aumenta el volumen de los senos, el crecimiento puberal de los huesos largos, o sea, hacen que las caderas, por decirlo de algún modo, se vuelvan un poquito más anchas para que ya saben, por si queda embarazada sea más fácil. Y también después del primer trimestre de embarazo ayudan a la pigmentación de genitales y pezones. Hay que tener muy en cuenta que la deficiencia de estrógenos aumenta las gonadotropinas que pueden dar paso al desarrollo de macrogonadismo, que puede dar como consecuencia el aumento de la testosterona y finalmente alterar el metabolismo de carbohidratos, lípidos y hasta la fertilidad. Control neuroendocrino del ciclo menstrual. Se da por cascadas de señales neuroendocrinas que involucran al hipotálamo, la hipófisis y los ovarios. El hipotálamo actúa como un reloj, liberando la hormona liberadora de gonadotropinas GnRH de manera intermitente, a intervalos en la vasculatura, en esta que parece una serpiente roja en el centro, en la vasculatura portal hipotalámica hipofisiaria, hacia abajo. Entonces la GnRH, como ya les acabo de decir, es de naturaleza pulsátil. De esta manera libera pulsátilmente la LH y la FSH en cantidades controladas por la glándula hipofisiaria. Si por algún motivo la GnRH no es pulsátil y es constante, esto inhibe la liberación de las gonadotropinas que acabo de mencionar, o sea, la LH y FSH y esteroides ováricos. Hay que resaltar que el neuropéptido quispeptina 1 es la que regula la pulsatividad de la GnRH. También en la pubertad, el generador de impulsos en el hipotálamo se activa y se establecen perfiles clínicos de la hipófisis y las hormonas ováricas. Aunque el mecanismo todavía no está establecido completamente, aclarado completamente, puede ser causado por aumento en los niveles circulantes de IGF-1, o sea, el factor de crecimiento de insulínica 1 y la leptina. Esta última actúa interfiriendo en los efectos inhibitorios sobre la GnRH. Ahora, efectos de los esteroides gonadales cíclicos. Los cambios cíclicos en la producción de estrógenos y progesterona son regulados, o mejor dicho, regulan eventos correspondientes en las trompas de falopio, útero, cuello uterino y vagina. Quedan como resultado los cambios en el tejido, preparación para la implantación en el útero y si no ocurre embarazo, pues el desprendimiento del endometrio y por consiguiente la menstruación. Entonces, en el útero está conformado por endometrio y miometrio. El miometrio es el músculo liso, es el que provoca las contracciones, y el endometrio está compuesto por la superficie luminal, que está formado por células secretoras y ciliadas de epitelio cilíndrico simple. En el endometrio, aquí se dan los cambios característicos de la menstruación que más adelante voy a explicar en estas imágenes que acabo de poner. Entonces el endometrio tiene la superficie luminal y está conformado también por estromas endometriales, los cuales son abundantes y son células de tejido conectivo con diversos vasos sanguíneos, fibroblastos, macrófagos, linfocitos y células residentes migratorias. Entonces la menstruación marca el inicio del ciclo menstrual. La fase folicular
En la fase folicular, el estrógeno comienza la reconstrucción del endometrio y estimulando la proliferación y diferenciación e inducen al receptor de progesterona PR. Y en la fase lútea se caracteriza por la progesterona elevada que limita el efecto proliferativo de los estrógenos en el endometrio. Bueno, todo esto que les acabé de decir está más fácilmente sintetizado en estas imágenes. Entonces, luego de la menstruación marca el final y el inicio del ciclo. Entonces, eh, sale el OVA, comenzando con la LH. La LH en el día 9 empieza a estar intermitente para luego en el día 14 hacer que la ovulación sea madura, o sea que el ovocito salga, que el óvulo salga al endometrio. Entonces, esto ocurre porque la LH subió bastante, aún incrementa, al igual que la FSH, como vemos en la segunda tabla de la izquierda, en el segundo gráfico de la izquierda. Entonces, gracias a la LH y FSH aumentadas en el nivel, la ovulación se madura y da paso a la ovulación en el endometrio. Luego de esto caen para luego en el día 17, esto lo podemos evidenciar porque en el día 17 la LH y la FSH ya no son tan intermitentes, sino un poquito más prolongados durante 12 horas o hasta más. Entonces también podemos evidenciar que en el estradiol, en la segunda tabla, la tercera tabla, la siguiente gráfica, antes de ocurrir la ovulación, sufre una subida desde el día más o menos 7, sube, ovula, baja, y luego sube un poquito y luego baja. Entonces, sí, siguiendo con con el cuarto gráfico, luego de la ovulación, la progesterona ayuda a que el endometrio, mm, si el óvulo no ha sido fecundado, ayuda a que el endometrio siga madurando hasta que sea expulsado, se madure tanto que se expulse, o sea, no sé cómo explicar muy bien esta parte. Entonces, la Se progesterona ayuda, desprende, sí señoras, se desprende el endometrio. se madura tanto y se pone tan viejo que se desprende. Pues no es que se ponga tan viejo ni nada, sino que es un tejido, es como una esponja que se hace dentro del útero por todos esos cambios hormonales y como no existe, como está la caída, no se mantiene este cuerpo lúteo no se mantiene. Cuando la mujer queda embarazada, el cuerpo lúteo se mantiene y la placenta que se empieza a formar mantiene los niveles de progesterona y estrógeno para que el endometrio no se desprenda. Entonces la persona empieza a estar en amenorrea, cosa que no le Ujú. llega a la menstruación. Pero como cae los niveles de progesterona, miren que caen, y de estrógenos, ahí se va la... Pero acá lo interesante de acá es que, mira que en las primeras fases del, del ciclo, del ciclo que es cuando empieza la menstruación, ahí tenemos es un pico de estrógenos. Tenemos es un pico de estrógeno, la de arriba a la derecha. Tenemos un pico de estrógenos que es la fase proliferativa del endometrio. Y en la fase secretora es dependiente de la progesterona.
¿sí? Sí, señora. Y en la última tabla podemos ver más gráficamente lo que sucede con el endometrio. El crecimiento, la esponja crece, la esponja madura, se llena de muchos vasos sanguíneos y mucho estroma, y como no se ha fecundado, pues sucede la menstruación, la fase secretora. Ahora hablaremos de La los fase, no es la fase secretora, sino la fase menstrual. Pues cuando ya viene la menstruación, es la fase menstrual, porque es proliferativa, secretora y menstrual. Sí, señora, disculpe ahí. Ahora hablaremos de los receptores de estrógenos. Existen dos familias de receptores nucleares de estrógenos. Son los R-alfa y los beta. Son transcripción nuclear dependientes de estrógeno, o sea que si no hay estrógeno, pues no se activan ni se manifiestan. Los R-alfa son más abundantes en el tracto reproductor femenino, especialmente en el útero, vagina y ovarios, y también en las glándulas mamarias, hipotálamo, células endoteliales y en el músculo liso vascular. Los R-beta están ubicados en la próstata y ovarios. También hay pocos, pero los hay en el pulmón, cerebro, huesos y vasculatura. Como dato súper importante es que ambos receptores de estrógenos ER están sobreexpresados en el cáncer de mama. Mucho ojo en lo que acabo de decir. ¿Por qué mucho Ahora, ojo? Porque no entiendo por qué lo resalta. ay, profe, lo va a ver más tardecito. Porque Ya les dije. ya es una respuesta del quiz, ya. Ay, profe, ya, la embarró. Que ya estoy casi dormida, pero ahí escucho, ¿sí? Bueno, ahora hablaremos de la farmacología de los estrógenos. Eh, ellos existen en presentación oral, parenteral, transdérmica o tópica. Su absorción es buena gracias a su naturaleza lipofílica. En los intramusculares tendremos al valerato de estradiol o cipionato de estradiol, aceite de estradiol, que están hechos con aceite de estradiol y se administran una vez al mes o en algunos casos cada cada 2 semanas. También tenemos la crema de estradiol y de estrógenos conjugados, que tienen efecto local y se administran 2 veces a la semana y es de uso tópico en la vagina. También existe el anillo vaginal de 3 meses, parches transdérmicos administrados 1 o 2 veces a la semana, que tienen como relevancia la liberación lenta y sostenida, porque, y además de esto, su distribución sistémica y niveles sanguíneos son más constantes. La soya contiene un flavonoide llamado genisteína que tiene también actividad estrogénica, pero mucho menor a la del estradiol. También es de suma importancia recordar que el humo de cigarrillo, la epigenética, altera el metabolismo de estrógenos, disminuyendo la eficacia de anticonceptivos. Buenos días, yo les hablaré acerca de la progesterona, específicamente de las progestinas. Esta de las progestinas son una clase de medicamentos de hormonas sintéticas que imitan la hormona endógena de la progesterona. Cada uno de estos fármacos actúa sobre el receptor de progesterona y sin embargo tienen sus propios efectos específicos y se agrupan según la clase generacional o su derivación estructural. Siguiente, por favor. Ahora pues hablaremos un poco de la historia porque pues si no, no estaríamos hablando en estos momentos de esto tan importante. En 1933, George Washington Cornell y William Myron Allen aislaron una hormona del cuerpo lúteo de cerdas y la llamaron progestina.
Al año siguiente, varios grupos europeos aislaron el compuesto cristalino y lo nombraron luteosterona, sin tener conocimiento del primer nombre. Esta diferencia de nomenclatura se resolvió en 1935, donde Sir Henry Dale persuadió a los participantes sobre el uso del nombre progesterona. Y hubo dos avances importantes que superaron las dificultades iniciales y el costo de obtener progesterona de fuentes animales. El primero fue la síntesis de progesterona por Russell Marker en 1940 a partir de la biosgenina, que es un producto vegetal proporcionando un producto relativamente económico y altamente puro. Y el segundo avance fue la síntesis de compuestos 19-NOR, a principios de la década de los 50 por Carl de Gerasi, siendo las primeras progestinas activas por vía oral. Estos avances condujeron al desarrollo de anticonceptivos orales eficaces. Siguiente. Entonces, como dije anteriormente, las progestinas se denominan progestinas, un grupo farmacológico de sustancias que tienen una estructura química igual o similar a la progesterona natural. Los fármacos progestanos se suelen subclasificar de dos formas. Primero, generacionalmente y segundo, según las propiedades estructurales. Y entonces tenemos los tipos de progestágenos. Los primeros son los derivados de la testosterona, llamados 19-testosteronas o progestágenos, entre los que se encuentran las progestinas de primera generación, como el noretinodrel, la notestosterona y la noretisterona. Los de segunda generación, como el levonorgestrel, el norgestrel, etinodiol, trenol, noretinedrona y dienogés. Y la tercera generación, o los gonanos, como el norgestimato, el desogestrel, gestodeno, norelgestromina y etenogestrel. También tenemos los derivados de la progesterona, como la medrogestona, la progesterona natural micronizada. Tenemos los derivados de la retroprogesterona, los derivados de la 7-alfa-acetoxiprogesterona, como el caproato hidroxigesterona, el acetato de medroxiprogesterona, el acetato de clomardinona, el acetato de ciprosterona, el acetato de megestrol, el acetato de nomegestrol, que este es un derivado del 17-hidroxi-19-norprogesterona, los derivados de la 19-norprogesterona como la promegestona, trimegestona, inesterona y los derivados de la espironolactona. Aquí pues la progesterona tiene una afinidad exclusiva por sus receptores, por lo que solo expresa efectos progestacionales. Y pues a diferencia de los estrógenos, que requiere un anillo fenólico A para la unión de alta afinidad, el receptor de progesterona favorece una estructura de anillo A delta 4,3-ona en una conformación invertida de 1 beta, 2 alfa. Siguiente. Entonces, pues aquí vemos los cambios estructurales con base a la progesterona de las 3 generaciones más relevantes de las progestinas, los pregnanos, los estranos y los gonanos. Siguiente, por favor. Listo, entonces, biosíntesis y secreción. Espérame un momentico, ya vengo, espérame un momentico. Listo, profe. Listo, profe. Julián. Entonces,
Continuaremos con la biosíntesis y la secreción de la progesterona. La progesterona es secretada por el ovario, principalmente por el cuerpo lúteo, durante la segunda mitad del ciclo menstrual. Aquí la hormona luteinizante que actúa a través de su receptor acoplado a la proteína G estimula la secreción de progesterona durante el ciclo menstrual. Durante el ciclo hormonal. Después de la fertilización, el trofoblasto segrega gonadotropina crónica humana en la circulación materna, que luego estimula el receptor de la LH para mantener el cuerpo lúteo y la producción de progesterona. Durante el segundo o tercer mes de embarazo, la placenta en desarrollo comienza a secretar estrógeno y progesterona, en colaboración con las glándulas suprarrenales fetales. En este punto, el cuerpo lúteo no es esencial para la gestación continua y el estrógeno y la progesterona continúan siendo secretados en grandes cantidades por la placenta hasta el momento del parto. Siguiente, por favor. Entonces, como acciones fisiológicas, tenemos las acciones neuroendocrinas. Aquí la progesterona producida en la fase lútea del ciclo tiene varios efectos fisiológicos, incluida la disminución de la frecuencia de pulsos para la liberación de la hormona liberadora de gonadotropina. Y esta disminución mediada por la progesterona en la frecuencia del pulso es crítica en cuanto a suprimir la liberación de gonadotropinas y restablecer el eje hipotalámico hipoficiario gonadal para la transición de la fase lútea a la folicular. Además, la supresión de la hormona liberadora de gonadotropina es el principal mecanismo de acción de los anticonceptivos que contienen progestina. Entonces, acciones fisiológicas en el tracto reproductivo. Aquí la progesterona disminuye la proliferación endometrial impulsada por estrógenos y conduce al desarrollo de un endometrio secretor. La disminución abrupta de la progesterona al final del ciclo es el principal determinante del inicio de la menstruación. La progesterona también influye en las glándulas endocervicales y la abundante secreción acuosa de las estructuras estimuladas por estrógenos. Se cambia un material viscoso escaso. También la progestina también disminuye la penetración del cuello uterino por los espermatozoides y la maduración del epitelio vaginal humano inducida por los estrógenos se modifica hacia la condición del embarazo por la acción de la progesterona. En glándulas mamarias tenemos que el desarrollo de la glándula mamaria requiere tanto estrógeno como progesterona durante el embarazo y en menor grado durante la fase lútea del ciclo. La progesterona actuando con estrógenos produce una proliferación de los acinos de la glándula mamaria y hacia el final del embarazo los acinos se llenan de secreciones y la vasculatura de la glándula aumenta notablemente. Sin embargo, solo después de que los niveles de estrógeno y progesterona disminuyen en el parto es que comienza la lactancia. Durante el ciclo menstrual normal, la actividad mitótica en el epitelio mamario es muy baja en la fase folicular y luego alcanza su punto máximo en la fase lútea. Es importante destacar que la progesterona puede ser la responsable del aumento del riesgo de cáncer de mama, asociado con el uso de estrógeno y progestina en mujeres posmenopáusicas, aunque pues no se han realizado estudios controlados con progestina únicamente. Con respecto al sistema nervioso central, tenemos que durante un ciclo menstrual normal puede observarse un aumento de la temperatura del cuerpo basal alrededor de 0,6 centígrados Celsius a mitad del ciclo. Esto se correlaciona con la ovulación y este aumento se debe a la progesterona, pero se desconoce el mecanismo exacto de este efecto. La progesterona también aumenta la respuesta ventilatoria de los centros respiratorios al dióxido de carbono y reduce el CO2 arterial y alveolar en la fase lútea del ciclo menstrual y durante el embarazo. Y como efectos metabólicos tenemos que la propia progesterona aumenta los niveles de insulina basal y eleva la insulina después de la ingestión de carbohidratos, pero normalmente no altera la tolerancia a la glucosa. Sin embargo, la administración a largo plazo de progestinas más potentes como el norgestrel puede disminuir la tolerancia a la glucosa. Siguiente, por favor. Ahora, pues la farmacología de las progestinas, su mecanismo de acción es que la progesterona ingresa a la célula por difusión pasiva a través de la membrana plasmática
y se une el receptor de progesterona en el núcleo. Cuando no está unido, el receptor de progesterona existe como monómero. Después de unirse a la progesterona, el receptor sufre un cambio conformacional y se convierte en un dímero, lo que aumenta la unión del receptor al ADN. La mayoría de las progestinas ejercen sus efectos anticonceptivos al suprimir la secreción de la hormona liberadora de gonadotropina por el hipotálamo y la hormona luteinizante y la hormona estimulante del folículo por la glándula pituitaria. Esta supresión altera el ciclo menstrual para suprimir la ovulación. Y como ADME tenemos que la progesterona experimenta un rápido metabolismo de primer paso, pero las preparaciones en dosis altas, por ejemplo, de 100 a 200 miligramos de progesterona micronizada, están disponibles para uso oral. Aunque la disponibilidad absoluta de la progesterona micronizada es baja, pueden obtenerse niveles plasmáticos eficaces. Los ésteres como el MPA están disponibles para administración intramuscular y el acetato de MPA y megestrol se pueden usar por vía oral. Los esteroides 19-NOR tienen una buena actividad oral porque el sustituyente etinilo en C17 disminuye significativamente el metabolismo hepático. En el plasma, la progesterona está unida a la albúmina y a la globulina fijadora de corticosteroides, pero no está unida de manera apreciable a la SHBG. La vida media de eliminación de la progesterona es de aproximadamente 5 minutos y la hormona se metaboliza principalmente en el hígado a metabolitos hidrolizados, isoconjugados de sulfato y glucurónidos se eliminan en la orina. Aquí pues las progestinas sintéticas tienen vidas medias mucho más largas, más o menos 7 horas para la norepinefrina, 16 horas para el norgestel, 12 horas para el gestodeno y 24 horas para la MPA. Siguiente, por favor. Ahora hablaremos de los usos terapéuticos de estrógenos y progestinas. Siguiente, por favor. Empezaremos con la anticoncepción hormonal. Pues acá están los 3 tipos: la combinación de anticonceptivos orales, anticonceptivos solo de progestina y los dispositivos intrauterinos más conocidos como los DIU. Siguiente, por favor. Entonces, combinación de anticonceptivos orales. Estos son los agentes utilizados con mayor frecuencia. Contienen tanto un estrógeno como un progestágeno. Vienen en variedad de formulaciones y potencias, como se mostrará en una tabla más adelante. Y pues teóricamente su eficacia es del 99%, pero en la práctica las tasas de fracaso de estos anticonceptivos a un año son algo mayores que el 0,1%. Estos anticonceptivos están disponibles en muchas formulaciones. Casi todos contienen etinilestradiol como estrógeno y un derivado del 7-alfa alquil 19-nortestosterona como la progestina. Juliet, ¿qué harían fisiológicamente, qué harían esos anticonceptivos orales combinados? Para que sean anticonceptivos, ¿qué es lo que hacen? Pues, profe, evitar la ovulación. Sí. Entonces miran que mantienen los niveles hay unos niveles basales de estrógeno y progestágeno, entonces eso hace una retroalimentación negativa a nivel hipotalámico, hipófisis, ¿cierto? Como el eje que nos explicaron inicialmente ustedes. Entonces todo en endocrinología y en la fisiología de endocrinología y hormonales tienen una retroalimentación negativa. Entonces, si yo ya tengo la hormona, entonces no se producen las hormonas que están antes de ellas. Entonces, como yo le estoy dando, la persona está tomando el anticonceptivo, pues va a mantener unos niveles de estrógenos y progestágenos y eso va a evitar que se existan esos picos de LH y FSH, ¿cierto? Para que se produzca todas las fases junto con la ovulación, las fases de endometriales se van a dar, pero no se van a dar tan puras como cuando la mujer no toma el anticonceptivo, porque
si de pronto algunas han tomado anticonceptivos, saben que cuando toman anticonceptivos orales combinados, la menstruación se vuelve en algunos casos muy escasa y de muy corta duración, o algunas van a estar sangrando durante varios días hasta que ya el ciclo se regula, ¿cierto? ¿Me hago entender? Sí, Entonces pero lo que se evita es la ovulación, se evita la ovulación de una manera fisiológica para que el cuerpo entienda de que tiene hormonas, estrógenos y progestágeno y no necesita hacer los picos de LDH y FSH para producir los óvulos. Y si no hay óvulos, pues no hay fecundación. listo. Como mecanismo de acción de estos anticonceptivos orales combinados, tenemos que actúan evitando la ovulación. Las mediciones directas de los niveles de hormona en plasma indican que los niveles de hormona luteinizante y hormona folículo estimulante están suprimidos. El aumento de la LH en medio del ciclo está ausente, los niveles de esteroides endógenos están disminuidos y pues la ovulación no ocurre. Eso, Eh, exactamente. Eso. La combinación disminuye sinérgicamente los niveles de gonadotropina en plasma y suprime la ovulación de forma más consistente que cada uno de ellos por sí solos. Como efectos adversos, tenemos que estos anticonceptivos combinados tienen efectos adversos cardiovasculares que incluyen la hipertensión, infarto de miocardio, apoplejía hemorrágica o isquémica, trombosis venosa y embolia, cáncer de mama, hepatocelular y cervical, y una serie de efectos endocrinos y metabólicos. En algunos individuos se producen náuseas, edema y dolor de cabeza, y su uso puede precipitar cefaleas migrañosas más graves en una fracción más pequeña de mujeres. En algunas pacientes pueden experimentar sangrado intermenstrual durante el ciclo de 21 días cuando se toman las píldoras activas. La hemorragia por abstinencia puede ocurrir en una pequeña fracción de mujeres durante el periodo de 7 días de descanso, lo que provoca confusión sobre un posible embarazo. Y también se cree que el acné y el hirsutismo están mediados por la actividad androgénica de las 19 norprogestinas. Como contraindicaciones tenemos Se le fue la voz. ah, eh, tenemos a las mujeres que se han sometido a cirugía bariátrica y a las que toman ciertos medicamentos que inducen las enzimas hepáticas como antibióticos, antifúngicos y anticonvulsivos, y no se les recomienda usar anticonceptivos combinados o de progestina sola. También está contraindicado en pacientes con presencia o antecedentes de enfermedad tromboembólica, enfermedad cerebrovascular, infarto de miocardio, enfermedad arterial coronaria o hiperlipidemia congénita, carcinoma de mama conocido sospechado, carcinoma del tracto reproductivo femenino, sangrado vaginal anormal no diagnosticado, embarazo conocido sospechado y tumores hepáticos pasados o presentes o función hepática alterada. Siguiente, por favor. Ahora tenemos los anticonceptivos solo de progestina. Estos también pues tienen una eficacia teórica del 99%. Aquí pues las preparaciones específicas incluyen la minipil, que son dosis bajas de progestinas, tomadas diariamente sin interrupción, implantes subtérmicos de 2,16 miligramos de norgestrel para la acción anticonceptiva a largo plazo, por hasta como 5 años, o 68 miligramos de tonogestrel para anticoncepción que dura 3 años y suspensiones cristalinas de MPA para inyección intramuscular de 104 miligramos o 150 miligramos de fármaco. Cada uno de estos proporciona una anticoncepción efectiva por 3 meses. Como mecanismo de acción tenemos que las píldoras de progestina y los implantes de levonorgestrel son muy eficaces, pero solo bloquean la ovulación de un 60 a un 80% de los ciclos. Se cree que su eficacia se debe en gran medida al engrosamiento del moco cervical, que disminuye la penetración de los espermatozoides, y alteraciones endometriales que afectan la implantación, tales efectos locales explican la eficacia
de los DIU que liberan progestina. Como efectos adversos tenemos los episodios de manchado irregular e impredecible, el sangrado intermenstrual. Estos dos son el efecto adverso más frecuente y la principal razón por la que las mujeres abandonan el uso de los 3 tipos de anticonceptivos de progestina sola. El acné puede ser un problema debido a la actividad androgénica de las preparaciones que contienen norepinefrina, dendrona, perdón. Y pues estas preparaciones pueden ser atractivas para madres lactantes porque no disminuyen la lactancia, al igual que los productos que contienen estrógenos. Como contraindicaciones tenemos embarazo conocido o sospechado, cáncer de mama conocido o sospechado, sangrado uterino anormal no diagnosticado y tumores hepáticos benignos o malignos, cirrosis grave o enfermedad hepática aguda. Siguiente, por favor. Y como último, anticonceptivos hormonales, tenemos los dispositivos intrauterinos. Aquí tenemos 2 sistemas intrauterinos liberadores de levonorgestrel con dosis distintas. Tenemos el LNG20, pues yo busqué y pues acá es conocido como el Mirena, que contiene 52 miligramos de levonorgestrel, que se libera inicialmente a una velocidad de 20 microgramos por día y disminuye de forma gradual a 10, 14 microgramos por día. Este tiene un uso de 5 años. Y un DIU más pequeño que está disponible para mujeres con cavidad uterina pequeña o con estenosis cervical, y pues este inclusive puede provocar menos dolor con la inserción, es el LNG14, conocido como Jaydex. Este contiene 13,5 miligramos de levonorgestrel y pues al comienzo se libera con una velocidad de 14 microgramos al día y disminuye a 5 microgramos por día. Este tiene un uso de 3 años. Y tenemos el DIU de cobre, que contiene 380 milímetros cúbicos de cobre y está aprobado para un uso de 10 años. Este DIU puede preferirse a un DIU de levonorgestrel en mujeres que desean un método anticonceptivo a largo plazo, desean evitar las hormonas exogéneas y los efectos secundarios hormonales, y también se puede usar como anticonceptivo de emergencia. Eso se explicará más adelante. Como mecanismo de acción, no, si bien el beneficio anticonceptivo de los DIUs LNG se atribuye a los efectos de alteraciones de mucosas y endometriales mediadas por la progestina, el mecanismo anticonceptivo del DIU de cobre está relacionado con la reacción inflamatoria dentro del endometrio que afecta la viabilidad, la motilidad y la fertilización. Como efectos adversos tenemos que pues los DIU por lo general son bien tolerados, aunque pueden ocurrir complicaciones relacionadas con el dispositivo y efectos secundarios relacionados con la progestina. La expulsión del dispositivo es mayor en el primer año y la mala posición del dispositivo se extiende hacia el miómetro o el canal endocervical, ocurre en el 10% de las mujeres y se asocia con una colocación difícil, distorsión uterina y obesidad. Y como contraindicaciones tenemos la infección pélvica actual, por lo general la enfermedad pelviana inflamatoria, cervicitis mucopurulenta con sospecha de enfermedad de transmisión sexual, tuberculosis pelviana, aborto séptico, endometriosis purpural o sepsis en los últimos 3 meses. Anomalías anatómicas que distorsionan la cavidad uterina, enfermedad trofoblástica gestacional con niveles séricos de subunidad beta de gonotrofina crónica humana, sangrado vaginal inexplicable, cáncer cervical o cáncer endometrial conocido, embarazo, y una contraindicación para los DIU liberadores de levonorgestrel es el cáncer de mama o alergia al levonorgestrel. Y para el DIU de cobre es la enfermedad de Wilson o alergia al cobre. Siguiente. Aquí pues tenemos una tabla que pues se ve mejor en la página 818 de la Goodman. Y esta nos muestra variedad de formulaciones y potencias de los diferentes anticonceptivos representativos. Siguiente, por favor. Bueno,
En cuanto a los beneficios no anticonceptivos, aquellos anticonceptivos orales, pues no, lo que va a ayudar es, digamos, a disminuir esa incidencia de cáncer de ovario y de endometrio. También, digamos, puede que la menstruación se vuelva más regular y mejore la endometriosis. Por otro lado, disminuye la pérdida de sangre menstrual, la frecuencia de la dismenorrea y la incidencia de enfermedad pélvica inflamatoria y embarazos ectópicos. En cuanto a las inyecciones de depósito de acetato medroxiprogesterona, va a disminuir la incidencia de cáncer uterino y junto con los anticonceptivos orales, estos dos disminuyen la incidencia de quistes ováricos y enfermedad fibroquística benigna de mama. En cuanto a los anticonceptivos orales, al disminuir la incidencia de cáncer ovario, esto pues se da, pues, digamos, a los 6 meses de uso y digamos a los 2 años de uso pues disminuyen un 50%. En cuanto al dispositivo intrauterino, el DIU, se conoce que del NG20 pues disminuye la dismenorrea y la pérdida de sangre menstrual. También se puede utilizar para prevenir y tratar la hiperplasia endometrial. No obstante, se debe hacer como un seguimiento estrecho para que no tengamos como no tengamos resultados desfavorables como puede ser un adenocarcinoma endometrial. Y también, digamos, del 30 al 40% de las mujeres pueden experimentar amenorrea, como ya hemos dicho, ausencia de la menstruación. Siguiente, por favor. Bueno, en la contracepción postcoital, estos son llamados también anticonceptivos de emergencia. Son pues un poquito menos eficaces que los estándar que ya habíamos mencionado y digamos, estos se utilizan cuando hay una falla mecánica de los dispositivos de barrera. En sí, en cuanto a su mecanismo de acción, pues es incierto, no obstante se presume que uno de estos sería que, digamos, estos anticonceptivos tienen efectos sobre la función y la supervivencia de los gametos y también en la implantación, en la fase de implantación, ¿sí? Otra cosa adicional es que estos no afectan el embarazo, pues los embarazos ya establecidos. Y bueno, tenemos el DIU, el dispositivo intrauterino, que se puede utilizar dentro de los 5 a los 7 días posteriores al coito. Y en el caso del ulipristal y la mifepristona, estos dos son, digamos, estos dos se utilizan, o bueno, son como tal moduladores selectivos de los receptores de progesterona. Entonces, el ulipristal viene siendo un agonista parcial. Entonces, tiene como una actividad mucho, digamos, es menor a la de la progesterona como tal. Y en el caso de la mifepristona, pues tiene una actividad antagonista. Entonces, los dos se deben utilizar dentro de los 5 días posteriores al coito. Y en cuanto al levonorgestrel, se puede utilizar de dos maneras, que viene siendo en 2 dosis o en dosis única. Entonces, si se va a utilizar en 2 dosis, la primera dosis se debe utilizar dentro de las 72 horas posteriores al coito, y si va a ser dosis, y la segunda dosis se va a utilizar 12 horas después. En cuanto a las dosis únicas, pues sería de 1.5 miligramos, esto dentro de las 72 horas posteriores al coito. Siguiente, por favor. Bueno, en la interrupción del embarazo tenemos que principalmente se van a utilizar prostaglandinas, esto ya lo hemos visto, porque van a contribuir mucho en la parte de la contracción y va a facilitar la expulsión del embrión. Entonces, tenemos la dinoprostona, la sulprostona, gemepros y, bueno, misoprostol. En Colombia encontramos la dinoprostona y la misoprostol. En sí, pues la literatura nos menciona mucho la combinación de misoprostol con la mifepristona, que ya había hecho. La mifepristona es un antagonista de los receptores de progesterona, ¿sí? Entonces, o también se puede utilizar solito el misoprostol. Se recomienda que el misoprostol solito se utilice en dosis repetidas, y si va a ser, digamos, combinación con la mifepristona, se recomienda que la mifepristona sea en dosis bajas
y digamos el procedimiento está dado de la siguiente manera. Se va a tener en cuenta la última menstruación de la mujer. El primer día de esa última menstruación se van a contar a partir de ese día 49 días. Entonces, dentro de esos 49 días se va a administrar la mifepristona y posteriormente de ser administrada, 48 horas después, se administra el misoprostol. En Profamilia, pues dice que la mifepristona, pues digamos, el máximo no sería como 49, sino 63. Si este procedimiento pues falla, se debe hacer una cirugía. Como efectos tenemos hemorragia vaginal. Esto pues es posterior al procedimiento, puede durar entre 1 a 2 semanas. No es muy común, pero aproximadamente el 0.1% de las mujeres van a requerir transfusión sanguínea. También puede experimentar dolor abdominal, náuseas, vómito, diarrea y calambres uterinos. Bueno, ahí está la presentación del misoprostol y de la mifepristona, pues me encontré así con una imagen. Siguiente, por favor. Bueno, ahora hablaremos sobre otros dos usos y uno de ellos es la inducción de la maduración sexual. En varias afecciones, por ejemplo en el síndrome de Turner, los ovarios no se desarrollan y la pubertad no se produce. La terapia con ¿Qué estrógenos es, qué es el síndrome de Turner? el síndrome de Turner es una alteración genética, si mal no recuerdo. ¿Qué? Señora, ¿Cuál? mm, un, una, un cromosoma incompleto. Creo ¿Cuál? que el X, el X, mm, Hay una monosomía y solamente hay un cromosoma X. Falta otro cromosoma sexual. Entonces, como el X es el fenotipo, pues se va a expresar fenotípicamente como rasgos femeninos, por eso van a ser niñas, pero es porque hace falta el segundo cromosoma sexual, o el X o el Y. Y solamente tienen ese cromosoma, de los dos cromosomas sexuales solamente tienen un solo X. sí señora, y por eso faltan el desarrollo de ovarios y la pubertad incompleta. Entonces la terapia es con estrógenos en el momento apropiado. Los estrógenos replican los eventos de la pubertad y los andrógenos o la hormona de crecimiento se pueden usar en conjunto para promover el crecimiento normal, el desarrollo normal de la persona. Aunque los estrógenos y los andrógenos promueven el crecimiento óseo, también aceleran la fusión epifisiaria, o sea, aceleran el cierre de los extremos de los huesos, que no dejan que el hueso siga creciendo. Y por eso su uso prematuro puede dar como resultado una altura final más corta que lo debido. Entonces, el tratamiento para esto varía según el país o preferencia individual. Existen los estrógenos conjugados que sean de 0,3 a 1,25 miligramos diarios. También está el 17 beta estradiol micronizado que sea de 0,5 a 2,0 miligramos diarios. También el etinil estradiol que es de 5 a 20 microgramos. Y el último sería el 17 beta estradiol transdérmico que se administra en cantidades de 25 a 50 microgramos. Eh, Su uso debido sería más o menos entre pacientes de 10 hasta 12 años, pero también se puede dar cuando se descubra este síndrome o esta afección. Entonces, eh, es usado más que todo para el desarrollo mamario óptimo. El inicio del tratamiento es de dosis bajas
de estrógenos conjugados de entre 0,3 miligramos al día o eti- etilestradiol a 5 microgramos por día. Luego, a partir de los 3 a 6 meses, la dosis se debe aumentar de entre 0,9 y 1,25 miligramos por día de estrógeno conjugado o de 20 microgramos por día del etinilestradiol. Luego se debe agregar una progesterona, en este caso la hidroxiprogesterona 10 miligramos por día o la progesterona micronizada de 200 a 400 microgramos por día durante 12 días por cada ciclo para optimizar el desarrollo mamario y permitir las menstruaciones cíclicas normales y naturales. Una vez se establecen las menstruaciones debidas, muchos médicos cambiarán a una píldora anticonceptiva oral, esto con el objetivo de que el ciclo siga su curso normal, para que no sean menstruaciones irregulares y cosas así. Ahora hablaremos sobre la inducción de la ovulación. La infertilidad y su incidencia es cada vez mayor a medida que más mujeres optan por retrasar el embarazo. O sea, entre la persona más años tenga, pues conlleva a tener más problemas en la ovulación. Y esto genera el síndrome llamado la anovulación, que como su palabra lo indica, A, que es falta, y ovulación, pues, de óvulos, que no ovula. Entonces esta representa el 50% de la infertilidad femenina y es el foco principal para la evaluación. Eh, Esto se determina analizando los niveles de LH urinario y la medición, además de urinario, de los niveles séricos de progesterona durante la fase lútea, proporcionando información mucho más definitiva. La evaluación de la anovulación puede revelar PCOS o en sus siglas en inglés, síndrome ovario poliquístico. También puede revelar trastornos tiroideos, hiperprolactinemia, hipogonadismo, pero la causa pues, suele ser idiopática, o sea, no se sabe o no, todavía no hay suficiente tecnología o estudios que la respalden. Entonces, para su tratamiento podemos usar citrato de clomifeno, que tiene un éxito de entre el 40 y 50%, porque este fármaco puede producir un ambiente que no es óptimo para la fertilización o la implantación del óvulo. Se administra 50 miligramos por día vía oral durante 5 días consecutivos, comenzando entre los días 2 y 5 del ciclo en mujeres que tienen sangrado uterino espontáneo. Si no funciona, la dosis aumenta máximo a 100 miligramos por día. También están los inhibidores de aromatasas. En este encontramos el letrozol o también llamado letrozole. Se administra 2,5 a 7,5 miligramos por día durante 5 días. Se inicia típicamente al día 3 del ciclo, induciendo el desarrollo de los folículos al inhibir la biosíntesis de estrógenos, disminuyendo la retroalimentación negativa de estrógenos y aumentando los niveles de FSH y el desarrollo de folículos. Este es mejor que el clomifeno porque tiene mayor efectividad y menos reacciones adversas. Ahora tenemos las gonadotropinas. En las gonadotropinas tenemos una gráfica mucho más específica porque es un proceso un poquito más largo.
Entonces, el uso de esto es para inducir la ovulación en mujeres con síndrome ovario poliquístico que no responden al clomifeno o al anterior letrozol o letrozole. El objetivo también es para mujeres con anovulatorias para inducir la formación de la ovulación en los folículos de un solo folículo dominante, pero también pueden ser hasta tres, que pueden causar hasta trillizos. eh, bueno, eso un poquito más adelante se lo voy a explicar en la tabla. Entonces, hay tres tipos de tratamientos. El primero está el régimen de aumento para la estimulación de la ovulación. Se inicia después de la ovulación con inyecciones diarias de gonadotropinas. Primero como vemos en la tabla de la superior, primero se inician con gonadotropinas uterinas con 75 microgramos por día, 75 hasta el día 8 que tendremos que hacer una evaluación del óvulo que si tiene, para ver si está funcionando o no el tratamiento. Si está funcionando, el óvulo debe tener un diámetro mayor o igual de 17 nanómetros, milímetros digo, pero si no, pero si es menor de 17 milímetros, se debe aumentar la dosis a 150 miligramos por día, 150, y luego en el día 17 volvemos a hacer el análisis del diámetro del óvulo y si tiene más de 17, ahí suspendemos el tratamiento y luego administramos HCG, que es gonadotropina coriónica humano para, ¿cómo decirlo? Para maximizar la implantación del óvulo en el endometrio. Entonces, disculpen, ¿me escuchan? Sí, se transmite. Sí, sí. Bueno, en el segundo tratamiento tenemos el protocolo largo para la hiperestimulación ovárica usando antagonistas GnRH y se inicia en la fase lútea. Esta es la diferencia entre las otras dos. Entonces, se administra este antagonista de GnRH hasta el día 12, también en conjunto con las gonadotropinas intrauterinas administradas de 225 miligramos por día hasta el mismo, hasta el día 12. Y como en la anterior, se va analizando el diámetro del óvulo y para saber si tiene un diámetro mayor o igual, menor, mayor o igual que 17 milímetros, para saber si está siendo efectivo o no el tratamiento. Luego de ver si es efectivo el tratamiento, también se le administra HCG, se recupera el ovocito, se fecunda artificialmente y luego se introduce de nuevo para la transferencia del embrión. Para estabilizar mejor este procedimiento se añade también progesterona. Seguimos con el último tratamiento. El protocolo para la hiperestimulación ovárica en fertilización in vitro, Dejemos esa que para es, mañana, y porfa. no, profe, ya va a terminar. Es que es lo mismo, pero un poquito más. Bueno, entonces es lo mismo que la otra, pero en esta se inicia en la menstruación, no en la fase lútea. Y los antagonistas de GnRH
se inician en el quinto día, a diferencia de las otras, y el resto ya es igual que el anterior. ¿Y en qué escenario se haría inducción de la ovulación? ¿En qué escenario se utilizarían esos medicamentos? Por ejemplo, cuando la mujer mm, tiene, además del síndrome ovario poliquístico, tiene mucho sangrado menstrual. Es que no me acuerdo, profe. No, eso yo creo que lo utilizan más que todo es para las mujeres no tienen unos ciclos de ovulación adecuado y para la fertilidad. Entonces Sí, es les que más que inducen todo se utiliza para las- la fertilidad, pero es en mujeres que el útero ya es muy inestable. El endometrio es más, inestable, débil. más que el endometrio, hay es unas alteraciones hormonales, tanto de las hormonas, las gonadotropinas y los ovarios. Y entonces ahí, porque es que una cosa es el ciclo ovárico y otra cosa es el ciclo menstrual, sino que van de la mano por los diferentes cambios hormonales que hay en el mes de la mujer. Van de la mano los dos. Pero esto lo que lo que yo lo he visto es en las mujeres que tienen dificultades en la fertilidad, entonces les hacen la inducción de la ovulación y ahí no sé si era usted o Paula que hablaban de que podían quedar embarazadas, o sea, hacer fecundación de uno o varios óvulos, perdón. Sí, fui yo. Ah, El efecto secundario es que pueden tener hasta trillizos. Entonces se sí. da progesterona para evitar esto. ¿Dónde está la progesterona? Ah, ya, sí, sí. Aquí. Y también acaba de resaltar que en el primer tratamiento es menos costoso que los otros dos. Entonces es el de primera línea. Pero de pronto tendrá más efectos secundarios, ¿no? Pues sí, por ejemplo, el que le dije, el de trillizos, hasta cuatrillizos, los óvulos que salgan. Ah, porque no tiene progesterona. Sí, señora. Pero estas estrategias no las cubre el plan básico de salud. Eso todo tiene que Mm, ser, es particular. sí, eso ya es, ajá, privado. Qué Ujú. triste. Bueno, entonces nos quedamos en el 4, menopausia. Listo. Falta mucho ahí. No, Ya le digo faltan eso, profe. solamente 9 diapositivas, 8, 9. Solo Ah, y esto, 1, 2, sigue, 3, 4, 9. listo. Y luego un Acá es quiz. importante, acá es importante también hablar muy bien de los anticonceptivos, eh, de los diferentes tipos anticonceptivos. Yo no sé si de pronto tengan alguna diapositiva de esas, yo no sé si yo tenga. Em, bueno, yo voy a buscar para ver si les traigo mañana eh, algo de anticonceptivos. O sea, que se familiaricen ustedes, de pronto algunos de ustedes están más familiarizados que otros no tanto. Entonces, esta presentación o este tema es importante más que todo para eso, para que se familiaricen de los diferentes anticonceptivos, tanto orales combinados, inyectables, implantes subdérmicos. Bueno, ustedes ya hablaron del dispositivo intrauterino. Yo voy a buscar algunas diapositivas y se las muestro mañana así como de rapidez. ¿Listo? Listo, sí, señora. Muchas Listo. gracias. Y si tienen alguna duda de anticonceptivos, pues mañana la aclaramos. ¿Listo? Bueno, muy bien. Están muy bonitas las diapositivas, muchachos. Y se nota que leyeron también el tema. Qué juiciosos. Nos vemos mañana entonces.
Chao, Doc. Feliz día. Mañana, Listo, profe, muchas mañana, gracias. mañana sí nos vemos a las 6 de la mañana, Silvia. Qué pena con usted hacerla madrugar tanto. Uy, No, no, doctora, profe. No tranquila. pasa nada, profe. No, profe, no pasa nada, la verdad. Yo me ilusioné un poquito, pero no pasa nada, Doc. Feliz día. ¿Qué tal? Pero es que, no, porque mañana sigue andrógenos, entonces no alcanzamos. Imagínense, hay que hacer terminar, mostrarle la diapositiva de anticonceptivos y después siguen andrógenos. Entonces, no, mañana nos vemos a las 6. ¿Listo? Listo, doctora. Sí, señora. Bueno, Bueno, profe, hasta mañana. chao, hasta Muchas luego, un gracias. abrazo, Gracias, chao. profe. Chao.